de quién es el dímero D, por qué, digamos, en este momento lo tenemos tan presente, una determinación que en realidad en cierto momento se ha usado poco, ahora es de mucho más uso en esta nueva patología que tenemos, si bien lo que estoy viendo en el laboratorio es que tiene un uso, que le está dando un uso poco, o sea, poco consensuado en los grupos de trabajo. Por empezar, estamos hablando de, vamos primero a ver dímero D, y después vamos a ver un poco de la patología actual del COVID-19, pero yo creo que de todos los trabajos que existen en la bibliografía, de todos los trabajos que han aparecido últimamente, grupos de trabajo que han, digamos, publicado sus datos de sus pacientes y demás, y creo que en cada grupo de país, cada etnia, en cada país y con cada cepa o de COVID que haya afectado en cada uno de los grupos, hay distintas experiencias. Es decir, lo que charlábamos esta mañana con una de las hematólogas del grupo es que cada grupo de trabajo tiene que establecer un algoritmo de estudio y cuándo debe ser solicitado el dímero para, en el momento del diagnóstico, en el momento del control y demás. Pero bueno, vamos a meternos primero en lo que es el dímero D. Sabemos que el dímero D es un péptido proveniente de la acción de la plasmina sobre la malla de fibrina estabilizada y acumulada en algún sector del árbol vascular. Es decir, su presencia en plasma en altas concentraciones puede ser marcador de la formación de trombos, eso lo sabemos. Entonces, va a ser un marcador de la generación de trombina y de la actuación y de la acción de plasmina en el árbol vascular. Su vida media va a ser 6 a 8 horas y su excreción, fundamentalmente por vía renal, aunque también puede ser clarificado el plasma por el sistema retículo endotelial, o sea que en pacientes con función renal y hepática normal, también es importante. Bueno, el dímero se forma a partir de fibrinógeno, proteína soluble en el plasma, con un dominio central E y dos dominios laterales D. La trombina, que es el activador, la proteasa que va para el fibrinógeno, va a clivar dos péptidos del dominio E, que van a ser el fibrinopéptido A y el fibrinopéptido B, y los monómeros, estos monómeros DED, se van a ir polimerizando, uniéndose extremo D con extremo D, de una manera con uniones electrovalentes. Se va a unir un dominio E de otro monómero para seguir polimerizando hasta formar la malla de fibrina. El factor 13 activado por trombina va a catalizar, el factor 13 activado por trombina va a catalizar la formación de uniones covalentes entre los dominios E de la malla, formándose una malla estable, cohesiva. Esta es la fibrina estabilizada, el factor 13 es activado por la misma trombina, y luego la plasmina, que se activó cuando se activa el sistema fibrinolítico, va a cortar para formar varios productos de degradación de fibrina de distinto peso molecular, entre los cuales se encuentra el dímero D. Es decir, vamos a tener varios productos en donde vamos a tener dímero D. Entonces, acá esto es lo mismo, nada más que un poquito más agrandada la figura de los fragmentos de ED, primero las uniones ED-DD, que son electrovalentes, y luego se forman las uniones covalentes entre fragmentos, entre subunidades D, con la estabilización de la fibrina. En resumen, el dímero debe estar formado por dos unidades D unidas de forma covalente por acción del factor 13 activado. Y la denominación de dímero D se va a referir a un conjunto de fragmentos heterogéneos generados cuando actúa la plasmina sobre esa fibrina entrecruzada. Laura, sí. Disculpa, no estás compartiendo pantalla. No se está viendo. Ah, ¿no están viendo nada?
Sí, No. sí, Lo yo estoy viendo estoy sin viendo, ¿eh? problemas. Acá, acá, Yo no. acá tengo una... Yo también lo veo, Laura. Ay, yo te estoy viendo a vos, perdón. No, Te estoy sí viendo a se vos. ve. Ay, ahora sí, Corre perdón. tu celular, Adri. Perdón, ahora sí. Tengan cuidado. Bueno, no, porque acá justo tenía una barrita que dice está compartiendo pantalla. Bueno, ¿estamos Sí, todos? sí, sí. Sí, se ve bien, ¿eh? Bueno, perfecto. Por favor, Esta les voy a pedir imagen al extraída de resto. internet me gustó porque hace una diferenciación fundamental entre lo que es el dímero D y los productos de degradación de fibrinógeno. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En ambos casos va a actuar la plasmina y en ambos casos va a cortar, en un caso el fibrinógeno y en otro caso a la malla de fibrina. En un caso vamos a tener una fibrinólisis primaria activada por agentes que directamente van a activar la fibrinólisis sin necesidad de que se forme fibrina en el árbol vascular. Quiere decir que la presencia de productos de degradación de fibrinógeno, de los que nos va a dar ideas de que está activada la fibrinólisis primaria. También en la sepsis, por activación directa del endotelio y liberación del activador tisular del plasminógeno, también en la hipoxia puede haber liberación de TPA, activación de plasmina y liberación de productos de degradación de fibrinógeno. Pero cuando aparece el dímero D, lo que ocurrió fue una fibrinólisis secundaria a la activación del plasminógeno a plasmina por formación de fibrina en el árbol vascular. Entonces, la diferencia es importantísima para interpretar distintos procesos. Por ejemplo, si vamos a mirar o hacer dímeros D y PDF en la sangre que sale de los drenajes cardíacos post cirugía cardiovascular, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un conjunto de productos de degradación de fibrinógeno y dímeros D. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por un lado, directamente el sistema fibrinolítico activado en forma primaria por toda la manipulación de toda esa zona. Por otro lado, si bien el paciente está anticoagulado al entrar en bomba, toda ese contacto de la sangre con todos los circuitos de la bomba va a hacer que se active un poco la coagulación. Entonces, un poco de dímeros D vamos a tener. Ahí vamos a tener una mezcla. Pero hay situaciones de fibrinólisis primaria en donde no vamos a tener dímeros D y hay situaciones de fibrinólisis secundaria en donde no vamos a tener productos de degradación de fibrinógeno aumentados. En condiciones normales, 2 a 3% del fibrinógeno se transforma en fibrina y en dímero D, y luego, o sea, en fibrina y luego es degradado por plasmina. Eso en condiciones normales, en personas sanas. Por eso, en las personas normales, en las personas sanas, en general no tenemos un 0 de dímero D. En cambio, existe un valor mucho más aumentado en distintas patologías que vamos a ver. Existe un valor de dímero D detectable, entonces, en los pacientes normales, en los individuos normales. ¿Y cuáles van a ser las condiciones de elevación de dímero D? Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando el paciente es internado o cuando el paciente concurre con síntomas de determinada patología. Dígase ahora el ejemplo del paciente en fase 2, que sería donde inicia la fase respiratoria, donde tiene sintomatología, donde a veces es admitido en la internación, pero hay que ver también con qué viene el paciente. Nosotros vamos a tener para la elevación de dímero D, y esto hace que sea una prueba muy sensible, pero muy poco específica, y por eso los cuidados que hay que tener en el uso e interpretación, vamos a tener causas fisiológicas del aumento en el periodo neonatal, en el embarazo, en edad avanzada,
En el embarazo, a partir del primer trimestre, va a empezar a subir, a duplicar o triplicar el valor de corte del método correspondiente. En periodo neonatal, en el puerperio, podemos tener también valores elevados, y en edad avanzada hay elevación de dímero D, hay muchos trabajos publicados en la bibliografía, no está todavía estandarizado, pero se han publicado algoritmos para establecer el valor de corte por edad, a partir de los 50 años, el aumento por edad del valor de corte para dímero D. En cuanto a las causas relacionadas con evento trombótico, podemos tenerlo aumentado, obviamente, en cardiopatía isquémica, trombosis arterial periférica, trombosis venosa profunda, tromboembolismo de pulmón y stroke. Todos casos en donde en el árbol vascular va a haber formación de fibrina estabilizada. Y luego vamos a tener las causas de dímero D sin enfermedad tromboembólica venosa, y acá es donde tenemos que tener cuidado también con no tener falsas interpretaciones en el paciente. Una intravascular diseminada. Están saliendo a mí los pedidos de admisión. No sé si está bien. Yo los estoy poniendo, los pedidos de admisión en la sala me están poniendo acá. Espero que esté bien, que puedan estar. Sí, yo te pasé a vos todos los permisos. Ah, perfecto, perfecto. Sí, porque como yo no estoy viendo, no sé si están pudiendo entrar o no los que piden ser admitidos. No, sí, si vos los admitís no hay problema. ¿Estamos Nico, bien? yo estoy acá. Ah, buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué Buenísimo. tal? Amiga, Bueno, vamos a tener múltiples causas amiga. de dímero D y la tromboembólica. Disculpame, Dani. Dani, ¿podés bloquear el audio y el video? Así no se tilda la conversación. Dale. Dale, gracias. Bien. Entonces, en estos síndromes vamos a tener C y D. C y D lo vamos a ver después. Sería la fase final que se ha encontrado en los pacientes graves con muerte por COVID. En muchos casos, en el 75% de los pacientes muertos por COVID, se encontró rasgos de CID. En enfermedad renal y hepática, ¿por qué? Porque justamente decíamos, es depurado de circulación por riñón o por sistema reticuloendotelial. Poshemorragia, porque podemos tener hemorragia en un sitio, coagulación en otro, formación de fibrina y dímero D. Síndrome de distrés respiratorio, infección, neoplasia, cirugías recientes, trauma, quemaduras, procesos inflamatorios, reabsorción de hematomas. Y acá vamos a tener también, un poco relacionado con esta nueva enfermedad que estamos viviendo, algunos pacientes que vamos a tener en situación de mayor riesgo de tener una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y una coagulopatía asociada a la sepsis, cuando ya de base, por ejemplo, tienen distrés respiratorio o tienen enfermedad EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o tienen endotelios activados por estados de diabetes no controlada, o neoplasias, o ya infecciones subyacentes. Ahí está. Deben valorarse las situaciones clínicas que ocurren en cada paciente, es lo que decía antes de interpretar un resultado anormal, ya que cuando el evento trombótico está en marcha, o cuando ya se instauró la trombosis, el dímero D puede elevarse hasta 8 veces o más. O sea, no tenemos un parámetro de cuánto puede estar elevado un dímero en un paciente que está en el evento trombótico o en una coagulopatía por consumo. Nosotros en el laboratorio hemos tenido múltiples resultados. Por ejemplo, en los casos de control de pacientes que tienen hemangiomas o malformaciones vasculares congénitas que le provocan una coagulopatía por consumo crónica compensada, hemos llegado a tener valores de dímero D de 5.000 a 45.000
porque depende de toda la complicación de esa patología o de cualquiera de esas patologías que son las malformaciones vasculares congénitas que tienen distintas denominaciones. Es decir, no hay un parámetro establecido de cuánto se va a elevar el dímero, pero podemos encontrarlo en distintos valores respecto al valor de cobre. Ahora, uno de los mayores inconvenientes es conseguir un calibrador adecuado, si tenemos que nosotros conseguir un calibrador, ya que la especie derminar no es una entidad única, sino que tenemos diferentes fragmentos de productos de degradación de fibrina que van a tener común al polipéptido dímero D. Entonces, dado que no existe un estándar internacional, como ocurre con la tromboplastina, cada fabricante debe desarrollar su propio calibrador. Y cada método no va a ser intercambiable por otro, y el calibrador de un método no va a ser intercambiable por otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para determinar el dímero D, vamos a tener, en general nos vamos a basar en técnicas de anticuerpos monoclonales que reconocen neoepítopes de los péptidos del dominio D. Va a dar reacción cruzada con fibrina estabilizada, pero no con fibrinógeno ni con PDF, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado con la muestra. Una muestra con restos de fibrina mal centrifugada puede dar reacciones de falsos positivos elevados, reacciones por encima del valor de corte porque hay fibrina en la muestra. Hay que centrifugar muy bien la muestra. Yo recomiendo que se haga la misma centrifugación que para el anticoagulante lúpico, es la doble centrifugación a 3000 revoluciones durante 8 a 10 minutos. Va a ser marcador de formación y estabilización de fibrina, va a tener distinta especificidad y sensibilidad, por lo tanto el resultado de un método no es equivalente al resultado del otro, y las diferencias van a radicar en la reactividad de los anticuerpos que se utilizan, en los calibradores que se utilizan, en los aparatos de medición, y en las unidades y magnitudes para expresar los resultados. Tengo problemas para avanzar. Ahí estamos. De los métodos podemos tener los clásicos que conocíamos antes, semicuantitativos, van a ser los de aglutinación en placa, son utilizados anticuerpos monoclonales contra epitopes específicos de dímero D que no son expuestos en los productos de degradación de fibrinógeno, y se utilizan solo como marcador de formación de fibrina y posterior seguimiento, por ejemplo, en una coagulopatía por consumo o en una CID, en donde se hace el seguimiento y se sabe que como la vida media es de 6 a 8 horas, se puede hacer ese seguimiento del estado del paciente viendo la evolución de los resultados. De acuerdo al checklist del CAP, del College of American Pathology, si el laboratorio utiliza este tipo de métodos, siempre debe colocar una nota aclaratoria que el resultado informado no puede ser utilizado para exclusión de tromboembolismo venoso. Ahora, tenemos los métodos cuantitativos, que son altamente específicos y sensibles, que tienen diferentes principios de medición. Los resultados van a estar entre 20 y 30 minutos. La bibliografía decía entre 30 y 40, pero me permito disminuir porque realmente si uno está en un lugar donde se hace urgencia, tiene el método calibrado, los controles largados, podés disminuir los tiempos a 20 minutos. El considerado de referencia, o sea, el gold estándar es el enzimo inmunoensayo, pero como tiene tiempos largos no se utiliza para la emergencia. Los puntos finales pueden ser inmunoquimiluminiscencia, inmunoturbidimetría o inmunofluorescencia, pero actualmente los más utilizados son la inmunoturbidimetría y el enzimo inmunoensayo. Los resultados se expresan en distintas unidades y no todos están aprobados por la FDA para exclusión de tromboembolismo venoso. La guía CLSIH 59A del año 2011 dice que para la elección, establece que para la elección de la prueba son de vital importancia el valor predictivo negativo y la sensibilidad, que es lo que le va a dar menor incidencia de falsos negativos. Entonces, los ensayos cuantitativos tienen dos niveles de aprobación distintos por la FDA. Un ensayo cuantitativo puede ser de ayuda en diagnóstico de tromboembolismo venoso o de exclusión de tromboembolismo venoso. Diferencias. Este no puede ser utilizado para exclusión
Debe ser utilizado siempre en conjunto con una imagen diagnóstica y no sirve como único parámetro para exclusión de test, ni siquiera en pacientes con pretest clínico bajo. Vamos a recordar que el dímero D se va a usar en pacientes, se va a utilizar en pacientes con pretest clínico bajo o intermedio. En pacientes con pretest clínico alto, con los índices de Wells para tromboembolismo venoso o trombosis venosa profunda mayor de 1 a mayor de 5 respectivamente, ya no se va a usar el dímero, no se va a utilizar el dímero D. Se va a utilizar como valor predictivo negativo en pacientes con pretest clínicos bajo o intermedio. Estos test, los de ayuda en diagnóstico, ¿qué van a tener? Una sensibilidad no definida, un valor predictivo negativo bueno, mayor o igual a 97%, el punto más bajo del índice de corte mayor o igual al 95% del valor predictivo negativo y un punto más bajo de sensibilidad no definido. El criterio de validación de estos test es valores de dímero D comparados con un dispositivo conocido. En cambio, aquellos que pueden ser utilizados para exclusión de tromboembolismo venoso pueden ser utilizados, obviamente, también en pacientes con pretest clínico bajo o intermedio, en donde no hay necesidad de imágenes diagnósticas asociadas. Va a servir como único parámetro de exclusión cuando el resultado es menor al punto de corte y el índice clínico es de probabilidad baja o intermedia. En estos casos vamos a tener la medida de sensibilidad mayor o igual a 95%, valor predictivo negativo mayor o igual a 97%, el punto más bajo del índice de corte del valor predictivo negativo mayor o igual a 95% y el punto más bajo de sensibilidad mayor o igual al 90%. En estos casos, los valores de dímero D, o sea, el ensayo es validado con valores de dímero D comparados con el desenlace final a través de imágenes o seguimiento del paciente para confirmar resultado negativo. Un punto importante, la expresión de resultados. Los resultados van a variar, depende del ensayo y del calibrador utilizado. Si se utilizó como calibrador fragmentos purificados del coágulo de fibrina digerido por plasmina, se va a expresar en unidades DDU, y van a tener, las unidades DDU van a ser equivalentes a 195 kilodalton. Mientras que si como calibrador se utilizaron fragmentos obtenidos por digestión por plasmina controlada de fibrinógeno purificado coagulado en presencia de factor 13, va a estar expresado en unidades de equivalentes de fibrinógeno FEU, que son distintas en kilodaltons a las unidades DDU, prácticamente 2 veces, o sea, las DDU por 2, aproximadamente por 1,75, van a ser aproximadamente la unidad equivalente de fibrinógeno. Entonces, las unidades, a su vez, los resultados pueden ser expresados en distintas magnitudes. Nanogramo mililitro, microgramo mililitro o microgramo litro es lo más corriente, una de estas tres. La variedad en el tipo y en la magnitud de las unidades en las que pueden expresarse los resultados conduce a grandes confusiones debido a errores en la expresión o errores en el cálculo o en la transformación del valor. ¿Está? Entonces, esto es muy importante para la exclusión de trombosis venosa profunda o tromboembolismo de pulmón que dependen del resultado obtenido. Acá el checklist del College of American Pathologists establece una tabla de cálculos de conversión en unidades, en donde tenemos de unidad de FEU, nanogramo mililitro, a DDU, nanogramo mililitro, el factor de conversión. Si queremos de FEU nanogramo mililitro pasar a unidad final DDU, el factor de conversión, lo mismo para FEU microgramo a FEU nanogramo. Acá en este caso, creo que está equivocado, perdón, una foto, pero no tenía modo, porque todos eran PDF y no tenía modo de exportar la tabla. Creo que esto tiene que ser nanogramo, estudiando un poquito la conversión, porque es por 2.
Luego, si queremos pasar de microgramo a nanogramos por 2000 y de microgramo mililitro a dímero de D de 1 nanogramo por mililitro por 1000. Cualquier cosa después, si quieren, la volvemos a poner. En cuanto a los ensayos, no están todos aprobados para exclusión. La FDA ha aprobado solamente 8 ensayos para exclusión. Acá en la revista Hematología, volumen 22, número 1, página 57, un trabajo de Cristina Dubois, Cereceto, Matinuso y colaboradores de distintos centros, han publicado, es un trabajo de recopilación bibliográfica, han publicado una tabla de cuáles son aquellos test, ensayos automatizados, aprobados para exclusión. En general son los test de IL, que pueden ser expresados en unidades FEU o DDU, el LIA test dímero D, el STA LIA test dímero D de diagnóstico ¿dónde está? El Innovance dímero D de Siemens. Este método, este ensayo de Biomerie es apoyo en diagnóstico, pero Biomerie también tiene el VIDAS de Dimer, que es un ELISA tipo sándwich en plasma citratado, también se utiliza para exclusión. También este, si después quieren, lo volvemos a ver. En cuanto a las aplicaciones de point of care, utilizan sangre total o plasma, tienen como ventaja la rapidez y el fácil acceso para urgencia. La metodología es inmunoensayo tipo sándwich con monoclonales y un método de detección final. Solo uno tiene aprobación por FDA para exclusión de tromboembolismo venoso. Los ensayos de aglutinación en placa no van a entrar en esta categoría. Bueno, en cuanto a puntos a tener en cuenta. Primero, las guías internacionales recomiendan siempre informar el resultado en las unidades originales de cada fabricante. Para reactivos calificados para exclusión de tromboembolismo venoso, el fabricante debe establecer el punto de corte y el valor debe ser aprobado por la agencia regulatoria. Los puntos de corte para exclusión de tromboembolismo venoso no van a ser intercambiables en distintos métodos, y la CLSI recomienda que los laboratorios utilicen solo ensayos que informen el punto de corte propio. Modelos de informe. Según la CLSI H59A, el informe tiene que tener el valor numérico, el método, las unidades y el punto de corte para exclusión de tromboembolismo venoso. En este caso, informado en unidades de 1 nanogramo mililitro, en este caso informado en unidades FEU, nanogramo mililitro. Fíjense que acá tenemos un punto de corte de 233 y acá tenemos un punto de corte de 500 nanogramos. Acá tenemos 500 nanogramos mililitros FEU, 233 nanogramos mililitros DDU. Para establecer el intervalo de referencia se van a emplear 30 voluntarios sanos, sin problemas hemorrágicos, que no estén en tratamiento con anticoagulantes, ni con anticonceptivos orales, ni terapia hormonal de reemplazo, no embarazadas ni con hepatopatías. Mínimo 30, si uno quiere establecer el intervalo de referencia propio. En cambio, el punto de corte se va a establecer en estudios clínicos de pacientes con sospecha de tromboembolismo venoso, donde el diagnóstico es confirmado mediante estudios de imágenes, y el punto de corte óptimo va a ser la concentración de dímero que provee la mejor sensibilidad diagnóstica, es decir, valor predictivo negativo alto para tromboembolismo venoso. El valor de referencia y el valor de corte para diagnóstico de tromboembolismo venoso puede diferir considerablemente dentro del mismo método. La mayoría de los laboratorios van a usar los sugeridos por el fabricante, tal como recomienda la CLSI, o por literatura, mientras que la minoría puede obtener sus propios datos locales, pero con un tamaño de muestra menor que el sugerido para obtener correctamente el valor umbral. En general, este valor se determina no menos de 25 pacientes con sospecha de tromboembolismo venoso y se comparan los resultados de dímero D, obviamente, con los de diagnósticos por imágenes.
los sujetos verdaderos positivos y verdaderos negativos, se utilizan para establecer el umbral de exclusión. Bueno, está con problema de avance la... Podés hacer clic derecho con el mouse sobre la presentación y le podés poner siguiente también. Es otra opción para avanzar. Ahí haces clic derecho. Ahí, siguiente. Sí. Uno se pierde acá, es lo mismo que con una con O un con la cañón. flechita del teclado. Ahí está. Bien. Bueno. Consideraciones. Dímero D es un marcador sensible para diagnóstico de tromboembolismo venoso, pero con baja especificidad por todas las situaciones que vimos en donde puede encontrarse elevado. Es necesario realizar primero un buen examen físico, una historia clínica del paciente ambulatorio, para estratificarlo en baja, media o alta probabilidad, tanto de tromboembolismo de pulmón como de trombosis venosa profunda. Esto se hace con los índices de Well que utilizan los médicos para escorificar en cada una de las dos patologías en qué grupo estaría el paciente. Si el paciente cae en el grupo de alta probabilidad para tromboembolismo de pulmón, ya el dímero D no se va a utilizar. Luego de determinar su probabilidad clínica pre-test, se realiza la determinación de dímero D o estudios de imágenes según un modelo clínico predictivo con el de Well. Vamos a tener posibles situaciones. Por ejemplo, un dímero D negativo, menor al valor de corte, y probabilidad clínica baja, excluiría tromboembolismo venoso con alto grado de certeza. Un dímero D negativo con probabilidad clínica alta, es necesario confirmar con imágenes, o sea, en este caso no sería de alta utilidad. Ahora, un dímero D positivo, de acuerdo, es decir, con el resultado de la probabilidad clínica serán necesarios estudios de imágenes. Si tenemos un positivo con una probabilidad clínica media, se van a tener que hacer estudios de imágenes. Es decir, ¿para qué lo utilizan? ¿Para qué se va a utilizar? Se va a utilizar para disminuir la cantidad de imágenes que se van a realizar en el paciente que tiene probabilidad clínica baja o intermedia y da negativo. Entonces, en esos casos se puede ser de utilidad porque va a bajar el costo, porque va a disminuir la cantidad de imágenes solicitadas. Muy bien. Para los pacientes hay trabajos internacionales, muchos consultados, acá tenemos uno de ellos, en donde se establece que para pacientes, o sea, se propone que para pacientes menores de 50 años se utilice el punto de corte establecido por dímero D, por ejemplo, 500 nanogramos mililitros. Es decir, que el dímero sea expresado siempre en nanogramos mililitros y el punto de corte sea 500. Para pacientes más de 50 años, el resultado de dímero D se va a considerar negativo si es menor que la edad en años por 10 nanogramos mililitros. O sea que en pacientes mayores de 50 años se va a establecer el valor de corte multiplicando 10 por la edad en años. Y así se va a calcular el valor de corte aumentado de acuerdo a la edad. Esto ha sido propuesto por varios grupos de trabajo en el mundo, pero aún no ha sido validado. Bien. ¿Qué muestra vamos a utilizar para realizar la determinación? Según las guías de la CLSIH59, para dímero D cuantitativo para exclusión de enfermedad tromboembólica venosa, edición 2011, la muestra puede ser sangre tanto extraída, sangre entera extraída con aguja, sistema de vacío o punción digital. Cuando aparecieron los métodos de sistema de vacío, se pensó que con estas metodologías íbamos a tener activación de la coagulación, íbamos a tener modificación de los parámetros de coagulación y demás, y realmente no existe modificación de ninguna de las pruebas de coagulación con el sistema Vacutainer. O sea, no hay activación de la coagulación, obviamente en una extracción no Mira, existe. Laura,
Sí. Sí. ¿Alguien me preguntó algo? Bueno, el anticoagulante utilizado va a ser citrato de sodio a 3,2% o beta o heparina, de acuerdo al método. El procesamiento va a ser una doble centrifugación a 3.000 revoluciones, 8 a 10 minutos, y la estabilidad de la muestra a temperatura ambiente tiene 24 horas. Y a menos 24, menos 74 grados puede ser guardada con estabilidad hasta 24 meses. Entonces, como conclusión, el dímero D va a ser útil para exclusión de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con preclínico bajo o intermedio. Si el ensayo es superior al límite de corte, al punto de corte, no debe tomarse como confirmación de tromboembolismo venoso, sino que solo sirve para reforzar la presunción con imágenes. El ensayo de dímero D no debe utilizarse en pacientes con pretest clínico alto, porque para eso ya directamente tenemos las imágenes. Los ensayos de los distintos laboratorios no son intercambiables. El laboratorio debe informar siempre con punto de corte para exclusión para tromboembolismo venoso, y se debe incluir siempre una leyenda aclaratoria sobre si el método utilizado no está aprobado para exclusión de tromboembolismo venoso. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta parte? ¿No hay preguntas? Laura, Sí. ¿me escuchás? Sí. Yo, Verónica, te pregunto. Entonces, Sí. nosotros, en nuestro caso, que trabajamos con esta población adulta mayor, edad promedio 75 años, tendríamos que, para sacar los valores de referencia, hacer el dímero D a las personas supuestamente sanas que vienen a control ambulatorio, para poder tener nuestros verdaderos Claro. valores, a 30 pacientes, digamos. Exactamente. Para sacar tus valores de referencia tendrías que usar tus pacientes sanos de esa franja etaria. O utilizar este factor de corrección, que ya te digo, ha sido utilizado Sí. por múltiples grupos, pero no está estandarizado. Lo más Y no está adecuado... validado, dijiste vos. No, no está validado. Perdón. O sea, lo más adecuado sería tomar 30 pacientes adultos, mayores, sanos, con edad intermedia, con la franja etaria de la más frecuente de ustedes, y realizar ustedes el valor. Sí, porque uno de los problemas que tenemos es eso, ¿viste? Nosotros, el rango, digamos, de referencia. Sí. En un paciente adulto mayor por encima, vamos a decirle por encima de 60, porque ya si no, viste, uno por encima de 50 ya entra. Sí, hay que tener eso en cuenta, sí. Y el valor de corte puede ser mayor de 500. O sea, uno puede tener un valor de 600 o de 550 y ser un valor normal, de acuerdo al valor de corte que uno pueda llegar a tener calculado en esa franja etaria. Sí, estaría divino hacer un trabajo con los pacientes de ustedes y con este método que es muy seguro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿O estuvo muy claro o estuvo muy poco claro? Bueno, muy bien. Bueno, pasando a la utilidad... Sí. ¿Sí? Hola. Sí, hola. Sí, ¿me escuchás, Laura? Sí, sí, perfecto. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Llegué medio tarde a la reunión porque soy medio nabo para estas cosas. Escúchame, vos sabés que se nos hace muy difícil por ahí tratar de tener un valor exacto en población sana, porque generalmente los pacientes que vienen, como dijo Verónica, son añosos y traen patologías bastante pesadas. Lo que hemos notado, no sé si se comentó anteriormente, es que hemos tenido pacientes sospechosos de COVID-19 con valores muy altos, pero han sido después hisopados con PCR negativa. No se siguió el estudio de estos pacientes, ¿viste? Y por ahí a nosotros nos interesaba ver si tenía alguna patología
patología asociada. Claro. Por eso, reforzando un poco lo que decía Verónica, ¿viste? Se nos hace muy complicado tener una población relativamente sana. Es más, los dímeros D que nos dieron menor a 500, estamos trabajando en logramos mililitros, han sido de personas, gente que nos hemos sacado sangre entre nosotros, Claro. o gente joven, ¿viste? Pero generalmente vienen con dímeros D y bastante elevados. O sea, valores de 5.000 no son raros, ¿viste? No. Pero bueno, vemos que a partir de tu charla nació esto, que vimos que hay muchos pacientes, pero también hay muchas patologías asociadas a valores Un elevados valor de de 5.000 es patológico. Use lo que Sí, use. Corte. hemos tenido. Después no sé si se han seguido estudiando, ¿viste? Mismo post cirugías cardíacas, sé que aumenta bastante y la verdad, viste que cuando una vez se hisoparon y el resultado vino negativo, no se siguió al paciente con dímeros D. Así que bueno, comentario. Perdón, ¿son pacientes internados o pacientes ambulatorios? Pacientes Todos internados, ambulatorios han venido no sé si ha venido alguno con dímero D, pero los internados, viste que generalmente tienen la validez para casos sospechosos, Sí, ya sea por fiebre, ¿te acordás, viste que esto fue variando con el tiempo? sí. Y paciente febril, mayor de edad, con tos, ingresan al área COVID, y ahí algunas veces se les solicita el dímero D, se les ha hecho dímero D muy elevados, o directamente el paciente se ha ido sin el pedido del dímero D. Algunos hasta se han muerto, pobrecito, pero bueno. ¿Cuál fue el número de pacientes que estudiaron, que evaluaron? Mira, hisopados por COVID llegamos a 103 pacientes más o menos, de los cuales yo creo que el 30%, 40% se les ha hecho dímero D. Sí. No recuerdo bien los valores, a ver si Adriana, no estuviste, Adri, vos viendo los valores, me parece que hubo de todo, o sea, hubo valores muy altos y valores así border. Claro, lo que por ahí a lo mejor se me ocurre, sí, en esos pacientes ir retrospectivo, ver como si fuese un punto de corte clínico también, de acuerdo a cuáles pueden usarse como dato y cuáles excluir por las patologías de base que ya trajeran consigo o que tuvieran en ese momento. Claro, entonces se queda un grupo más chiquito de pacientes. Y después lo que sí ustedes podrían hacer es en el paciente ambulatorio sano, o sea, pero ya, por eso te digo, tomando todos los parámetros clínicos de la historia clínica de cada uno. O buscando médicos geriatras, por ejemplo, médicos geriatras que tengan enrolados pacientes sanos, normales, de control permanente, pero ambulatorios, no excluyendo el internado. Sí, tal cual, eso sería bueno largarlo con los pacientes, viste, que a los que se les pide TP, o sea, hacer una especie de chequeo, un check-in, digamos, previo al paciente que viene a hacerse una cirugía de catarata, algún paciente se descarta un TEP o se descarta alguna otra patología, haciéndole un breve cuestionario, porque la mayoría de los pacientes tienen alguna coagulopatía, viste, que la tenemos a Claudita Bricas, que está con todo su bagallaje de amigos. Entonces tenemos muchos pacientes con anticoagulados, pacientes con las trombosis, viste, casi moneda corriente. Pero bueno. Sí. Por eso te digo que más que especialidades hay que buscar médicos clínicos, gerontólogos con grupos de pacientes normal. Porque vos tenés un grupo muy sesgado de pacientes, en esos pacientes internados con sospecha clínica, y para colmo que no se le hizo luego seguimiento, a lo mejor ese grupo excluye la mayoría. Tal cual. Y una cosita. Sí. Suponete el paciente que está internado, que genera ya de por sí un éxtasis venoso. Sí. Ese paciente
queda excluido de incorporarlo en valores normales, ¿sí? O en valores... Sí, paciente internado sin profilaxis, sí, y con profilaxis también, porque ya estás con una medicación que puede llegar a también enmascarar un cuadro. No te va a servir porque el éxtasis venoso puede ser una de las causas. Tal cual. ¿Sí? La formación de fibrina. Sí, es difícil, tal la cual. franja etaria, por eso los trabajos en el mundo a lo que apuntan es a ver si se puede estandarizar este cálculo. Los trabajos que lo han realizado justamente estudiando grupos de pacientes, pero lamentablemente aún no están en uso estos factores, porque sería mucho más cómodo. Tal cual. No más preguntas, señora jueza, no sé quién. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ahora lo que, digamos, la próxima parte, la parte que sigue de esta clase, no voy a referirme ni a los datos epidemiológicos, ni a la demasiada fisiopatología de la infección, porque ya ha habido múltiples clases en donde esto se ha visto, sino solamente a que cuando estamos en el laboratorio, esta clase ayude a interpretar para qué nos pueden servir las pruebas y por qué esas pruebas están alteradas, o sea, los fundamentos de las alteraciones de las pruebas. Bueno, para comenzar, vamos con este porque no me permite. Como la infección por COVID-19 tiene como patrón general, desde los pacientes en la fase 2 a la fase 3, una desregulación del endotelio, lo primero que vamos a repasar es que el endotelio normal es una superficie no trombogénica. Entonces vamos a ver cuáles son los parámetros, los relacionados, o las moléculas o receptores o sistemas relacionados con que el endotelio sea no trombogénico. Cuando se establece una infección por un agente causal, sea virus, bacteria, endotoxinas bacteriana, que daña el endotelio, desplaza el endotelio de no trombogénico a trombogénico. O sea, altera el fenotipo del endotelio, alterando todas las moléculas asociadas. En cuanto, es decir, el endotelio, ¿qué va a hacer? Por naturaleza va a ser anticoagulante y va a tener asociados a las plaquetas, a la coagulación y a la fibrinólisis un montón de mecanismos asociados para prevenir siempre la activación de la célula endotelial y por consiguiente la hipercoagulabilidad. Vamos a tener, en relación con el sistema de las plaquetas, el endotelio va a sintetizar prostaciclinas, factor de relajación dependiente del endotelio y ectoadepeasas, que actualmente se sabe que es el CD39. Esto para que la plaqueta permanezca inactiva en circulación y relajada y con inhibidores de, obviamente, el ADP. El ADP liberado, el ADP que es circulante, es un activador muy potente de las plaquetas, un activador celular potente, por lo cual el endotelio lo tiene, digamos, inhibido. Luego, en cuanto a la parte de la coagulación en sí, vamos a tener los glicosaminoglicanos, que potencian 1000 veces el potencial inhibitorio del antitrombino sobre la trombina. El sistema de la trombomodulina es una glicoproteína de síntesis y expresión endotelial que une a la trombina, y el sistema trombina-trombomodulina va a ser el activador de la proteína C activada, inhibidor, como ya sabemos, de los factores 5 y 8 activados. Luego vamos a tener también al receptor endotelial de la proteína C, al TFPI, que es importantísimo para la inhibición de la vía extrínseca, mucho más importante desde que se descubre el modelo celular y se sabe que las primeras trazas de trombina que se generan son por activación del complejo factor tisular factor 7 activado. Por lo tanto, ahí el TFPI cobra una importancia, pero una preponderancia superior en todo lo que es la regulación
y las características anticoagulantes del endotelio. Y en cuanto a la fibrinólisis, el endotelio va a ser capaz de liberar TPA, activador tisular del plasminógeno, con la consiguiente activación de plasminógeno-plasmina para romper las pequeñas cantidades de fibrina que decíamos en un 2 a 3% hay producción de algo de fibrinógeno que pasa a fibrina en condiciones naturales y la fibrinólisis la va a ir degradando. Por eso, cuando tenemos el dosaje de dímero D en un paciente normal, nunca va a ser 0. Bueno, entonces vamos a tener una condición de flujo fisiológico, en donde todo ese endotelio, esa célula endotelial, el factor tisular no va a estar expuesto, las plaquetas y el flujo va a ser normal. Ahora, cuando nosotros tenemos una anoxa, una liberación de citoquinas proinflamatorias por parte de macrófagos que han sido activados por gérmenes, sepsis, infección bacteriana, viral, endotoxinas bacterianas, vamos a tener una liberación de citoquinas proinflamatorias y de un montón de mediadores para ir al endotelio a activarlo, que van a hacer que en principio lo que el endotelio exprese sea factor tisular. Entonces, lo primero que va a ocurrir va a ser que ese endotelio va a estar desregulado sin necesidad de ruptura de endotelio. O sea, acá lo que hay que aclarar es que en el proceso de la sepsis, en el proceso en donde el endotelio es activado o por endotoxinas bacterianas directamente, o por virus o bacterias directamente, o por todos los factores de liberación de los macrófagos, monocitos y mediadores inflamatorios de la zona, lo que vamos a tener es un endotelio activado que no ha sido roto, no tenemos un daño endotelial. El factor tisular se va a expresar de una manera muchísimo mayor a su expresión mínima en condiciones fisiológicas y se va a activar la vía extrínseca, con la formación de las primeras moléculas de trombina que luego van a amplificar la cascada y a terminar en la última fase de la activación de la coagulación por el modelo celular, que es la expresión de trombina y la transformación de fibrinógeno en fibrina. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una situación en donde ha entrado un agente que provoca un cambio de fenotipo. Ese endotelio que era antitrombótico se transforma en protrombótico, o bien porque el virus impacta directamente sobre la célula endotelial, o bien porque se forman radicales libres del oxígeno directamente liberados por los neutrófilos o por los macrófagos activados, o bien directamente por la expresión de moléculas de adhesión de leucocitos sobre la célula endotelial para activarla. Recordemos que la célula endotelial expresa P-selectina y el ligando PSGL1 del leucocito, del neutrófilo y demás puede tener, la P-selectina se puede unir a esos ligandos o también al receptor específico de P-selectina. Vamos a tener también síntesis de nuevo de factor tisular sin necesidad de rotura de endotelio, o sea, también el factor tisular se sintetiza y se expresa, va a aumentar la expresión del PAI y también va a aumentar la liberación de factor von Willebrand de los cuerpos de Wolff-Palade de la célula endotelial y la liberación de factor 8, con lo cual vamos a tener una respuesta inflamatoria a la infección, una respuesta fibrinolítica a la infección y una respuesta trombótica a la infección, en donde vamos a tener todo este endotelio que actualmente estaba regulado con un daño permanente y por otra parte vamos a tener disminuidos los factores reguladores. Eso después lo vamos a ver, cómo disminuyen también los factores inhibidores. Los neutrófilos activados van a liberar radicales libres del oxígeno, también linfocitos y macrófagos van a liberar interleuquinas que van a actuar sobre la célula endotelial, y la célula endotelial activada va a exponer no solo factor tisular, sino libera factor von Willebrand, 8, PAI, y expresa ligando leucocitario para los neutrófilos que van a ir a adherirse directamente y a liberar o a dañar localmente a la célula.
A su vez, las interleuquinas van a aumentar también la permeabilidad endotelial, lo cual provoca un daño directo y provoca también, al aumentar la permeabilidad, provoca cambios en todo ese intersticio entre la célula alveolar y el vaso sanguíneo. Nosotros podemos tener en la infección alveolar por COVID un estado que tienen el 80% de los pacientes, que es una infección leve. El virus ha llegado al alveolo, ha habido una pequeña respuesta inmunológica, no ha habido modificaciones del flujo sanguíneo, no ha habido modificaciones a nivel vascular, no ha habido gran activación de la respuesta inmune y el sistema inmune se ha encargado de cohibirlo, entonces vamos a permanecer en este estado. O bien, vamos a tener una infección severa en donde va a existir el daño endotelial, los neutrófilos se van a activar, macrófagos también, va a haber modificaciones, obviamente, de la zona intersticial entre la célula alveolar y el vaso sanguíneo, y va a existir también una modificación del intercambio gaseoso, porque en esta área, en donde va a haber trombosis, va a haber la alteración de flujo e hipoxia, va a estar alterado también el intercambio de oxígeno. Se dice también que eso también ha sido visto en algunos estudios, en algunos grupos, que el modo en el que está colocado el oxigenador también es importante para que el paciente tenga una buena perfusión. Es decir, hay formas de colocar el oxigenador que lo que hacen es provocar una compresión de toda esta parte que ya está en contacto con vasos sanguíneos alterados y con hipoxia tisular, entonces rotar al paciente con el oxigenador de modo que pueda tener una buena perfusión del árbol vascular. Todos los mecanismos de daño endotelial van a activar una vía común de NF-κB. El NF-κB es un mediador citoplasmático de la célula endotelial que va a ingresar del citoplasma al núcleo de la célula y va a estimular por parte de la célula endotelial todos los procesos de generación también y de síntesis de mediadores inflamatorios e interleuquinas y también radicales de los sistemas. Vamos a tener también, por parte de los leucocitos, expresión de receptores de ligandos de patógenos en membrana, mediadores de daño celular. El leucocito va a entrar en un proceso de oncosis o necroptosis con aumento del calcio celular, estimulación de fosfolipasa 2, daño, formación de microvesículas, lo cual ocurre también con el monocito y con los macrófagos. Se van a formar microvesículas y esas microvesículas en su membrana van a tener P-selectina y factor tisular, porque también el monocito y macrófago tienen capacidad de síntesis y expresión de factor tisular, por lo cual vamos a estar aumentando toda la exposición, la expresión y exposición de factor tisular y P-selectina, aumentando o estimulando todavía la activación de la vía extrínseca y también de la activación plaquetaria. También va a salir material interno del leucocito, por esos poros de la membrana, por el daño celular, van a generar la liberación de DNA. El DNA tiene carga negativa y al tener carga negativa va a estimular muchísimo la activación de la fase contacto, o sea, de las precalicreínas, calicreínas, quininógeno, factor 12, 12 activado, 11, 11 activado. Entonces vamos a tener también una amplificación de la cascada por la vía intrínseca. Luego también tenemos la formación de las NETs, que son las trampas extracelulares de neutrófilos. El neutrófilo, al detectar la presencia del patógeno a través de sus receptores, va a liberar en forma de telaraña su contenido, incluido el ADN, que es tóxico para gérmenes y los inactiva. Ese ADN, ¿qué va a ocurrir? Va a enredar al germen, lo va a inactivar y en su superficie va a activar vía intrínseca para recubrirse de una malla de fibrina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todo eso, todo ese fragmento, todo ese ovillo recubierto de fibrina va a ser directamente fagocitado, va a ser más fácilmente fagocitado, por lo tanto va a ser más fácilmente inactivado el microorganismo. Entonces, en una especie de, digamos, para
un poco concluir una imagen que nos valide todo lo que estamos diciendo, vamos a tener activación de la célula endotelial, de la célula alveolar por COVID, vamos a tener un aumento de la permeabilidad de los endotelios, con lo cual todas las células T activadas, natural killer y demás, van a actuar liberando interferón gamma, factor de necrosis tumoral, y también a través de receptores específicos que van a activar a la célula endotelial, al sistema NFK-beta de la célula endotelial, que van a pasar mediadores citoplasmáticos a través de también el estrés oxidativo, la propia interacción del virus con sus receptores, interleuquinas generadas, y por lo tanto, esta célula va a expresar mayor cantidad de factor tisular, va a empezar a expresar mayor cantidad de factor von Willebrand, va a empezar a activar toda su maquinaria celular de ADN a través de las NFK-beta para activar la formación de interleuquina 6, más factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, 10 y demás mediadores inflamatorios. Como agravante también vamos a tener, por un lado, este neutrófilo va a liberar sus NETs, que ya sabemos que son las trampas extracelulares, de neutrófilos para microorganismos, y por otro lado va a expresar el MAC1, que es el receptor de membrana del neutrófilo que interacciona con alfa-2 beta 3 plaquetaria, con el fibrinógeno como intermediario, como ligando, activando plaquetas, y a través de PSGL1 unido a la P-selectina plaquetaria. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar activación plaquetaria. Por activación plaquetaria vamos a tener liberación de ATP, ADP, 5-hidroxitriptamina, calcio, magnesio, también todas las citoquinas y quimioquinas y factores de coagulación plaquetarios, que lo que va a hacer amplificar la respuesta inflamatoria y a su vez consolidar la formación del trombo plaquetario, que luego va a terminar también consolidando plaquetas y fibrina la formación del trombo. Recordemos que acá se está activando vía intrínseca. Acá, a través de todos los monocitos activados, todos los macrófagos activados y la célula endotelial, vamos a tener activación de vía extrínseca. Y acá van a estar las plaquetas, o sea que vamos a tener todo el sistema ya armado. Todo esto también sumado a lo que decíamos en cuanto a la formación de microvesículas provenientes de monocitos y macrófagos de la zona, que también expresan gran cantidad de P-selectina y factor tisular. Otros participantes del proceso de formación del coágulo, más allá de los factores de coagulación, las células comprometidas y demás, van a ser polifosfatos derivados de plaquetas, que debido a su abundancia en el sitio de la injuria, pueden provocar activación de factor 12, no se va a asociar a una formación de trombina más rápida, pero sí va a incrementar. ¿Por qué? Va a haber un poco más de formación de trombina, va a incrementar la estabilidad del coágulo y va a afectar la estructura de la fibrina. También pueden actuar como cofactores de trombina para activar al factor 5, ser cofactores en la activación del 11 por trombina, inhibir la fibrinolisis por ser cofactores de activación del TAFI. Ya vimos a las NETs, también histonas, solas en combinación con DNA, activan plaquetas que van a liberar polifosfatos de sus gránulos, con todo lo que veíamos antes, y a su vez ejercen funciones inhibiendo la activación del sistema inhibitorio de la proteína C, incrementan la acción de la elastasa del neutrófilo inhibiendo al inhibidor del TFPI, y tiene acciones pro y antifibrinolíticas, uniéndose a fibrina y a productos de degradación, manteniéndolos en una red. Entonces, en toda esta situación, esta formación de trombina, vamos a tener no solo aumentado el dímero D, sino todos aquellos marcadores de activación de la coagulación. Es decir, si en estos pacientes ya en estadio 2, que es el intermedio o severo, nosotros dosamos fragmento 1 más 2 de la protrombina o fibrinopéptido A,
también los vamos a tener aumentados. También vamos a tener PDF muy aumentados, porque recuerden que la fibrinolisis primaria puede ser activada directamente por, o sea, el daño o la activación del endotelio por la endotoxina o por la interleuquina o por directamente el microorganismo, pueden activar la fibrinolisis primaria. Y luego el dímero. De lo que más disponemos en toda la práctica diaria, en la mesada, es de dímero D. Nosotros no disponemos de kits para hacer fragmento 1+2 ni fibrinopéptido A, pero sí del dímero D. Los estudios que se han realizado, yo siempre digo estudios a priori. Nosotros a futuro vamos a tener distintos patrones completamente a lo mejor diferentes a lo que ahora estamos viendo de comportamiento, de profilaxis, de tratamiento de estos pacientes. Pero sí, los estudios de no sobrevivientes de COVID, sobre todo realizados en China, revelan que el 71% de los no sobrevivientes alcanzaron el grado de CID. ¿Cómo? Escorificada por un score mayor o igual a 5 puntos según el criterio de score de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. El score para CID, en el cual interviene el dímero D. Interviene en el score de CID tanto el tiempo de protrombina como el dímero D. Tuvieron resultados de coagulación anormales y tuvieron concentraciones muy aumentadas de dímero D en las etapas graves de la enfermedad, también asociadas con otros marcadores aumentados y con un mal pronóstico. Bien. Nosotros sabemos que el potencial procoagulante de 1 mililitro de sangre es suficiente para coagular todo el sistema circulatorio, si no fuera por la existencia de anticoagulantes. Entonces, no es difícil pensar que en una situación con un daño endotelial severo, con una respuesta inmune totalmente desregulada, se produzca esta situación en donde va a estar todo tan desregulado, y este control va a estar tan desregulado y tan minimizado que de un paciente en el cual se activa la coagulación y se produce una coagulopatía por consumo ya directamente descontrolada, pueda existir o pueda derivar una CID. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener también un control, o el paciente tiene que tener, el paciente con una infección por COVID tiene que tener, por un lado, una respuesta inmune que bloquee esta situación de entrada. Por el otro lado, tiene que tener un endotelio sano, en donde cualquier situación que comience a dañar el endotelio sea detenida. ¿Por quién? Por toda un sistema, una respuesta inflamatoria que esté debidamente regulada y cohibida, y por todos los factores, todos los inhibidores naturales de la coagulación que estén realmente funcionando en forma fisiológica. Perdón, voy a prender la luz. Disculpen, pero no me había dado cuenta, había quedado sin luz y estaba un poco incómoda. El sistema anticoagulante endógeno que tiene que estar funcionando para que ese endotelio, que en principio mantenga sus propiedades anticoagulantes y pueda actuar equilibrando ante un principio de un cambio en el endotelio, va a incluir a la antitrombina, va a incluir al TFPI y va a incluir al sistema de la proteína C. La antitrombina, unida a los heparansulfatos del endotelio, va a aumentar 1000 veces el potencial inhibitorio sobre la trombina. Recordemos que la trombina generada, tanto por vía extrínseca como intrínseca, en este caso, va a estar activando todos los mecanismos, ya sea desde una pequeña generación de trombina hasta la activación del 5 y el 8, la amplificación y toda la terminación o culminación de
la cascada de coagulación. El TFPI va a ser el inhibidor de la vía extrínseca, que va a inhibir inmediatamente, apenas se activa la vía extrínseca, empiezan a aparecer trazas de inhibidor de la vía del factor tisular para inhibir la formación del complejo factor 7 activado, factor tisular, y por ende inhibir la activación del 10. Sabemos que el efecto anticoagulante de la proteína C es una proteína, una glicoproteína, vitamina K dependiente, de síntesis hepática, que en su forma inactiva no va a ser funcional, pero cuando se liga al su receptor endotelial o cuando se liga a la trombomodulina, en presencia de trombina, se va a activar la proteína C activada. Con su cofactor, la proteína S, va a inhibir a los factores 5 activados y 8 activados. Este sería la antitrombina, uno de los sistemas reguladores, el sistema de la proteína C, otro sistema regulador, el TFPI, el otro sistema regulador. En la infección severa por COVID, se ha visto, bueno, acá tenemos un grafiquito de la acción, la proteína C, activada, proteína C activada por el sistema trombina-trombomodulina o por su receptor endotelial específico, que va a ir a la superficie fosfolipídica a inactivar al factor 5 o al factor 8, también actuando como modulador. Esta proteína C activada también va a actuar modulando el sistema fibrinolítico a través de la inhibición del TAFI o a través de la inhibición del PAI. Entonces, en la sepsis grave, ya cuando estamos en el estadio 3, vamos a tener un estado procoagulante, un estado proinflamatorio y un estado antifibrinolítico. Acuérdense que el endotelio va a liberar hartas cantidades de PAI. Monocitos, macrófagos, neutrófilos y endotelio van a liberar citoquinas diversas como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y otros mediadores inflamatorios. El daño endotelial va a expresar factor tisular, se va a activar la vía extrínseca de la coagulación generando trombina y fibrina, que se van a depositar en la microcirculación. Recuerdan, el alvéolo en contacto con un vaso normal y el alvéolo tratando de intercambiar oxígeno con un vaso en donde se está estableciendo, hay una hipoxia tisular por la trombosis. Microtrombosis generalizada, que induciría una lesión de isquemia-reperfusión en diferentes órganos, lo que estamos diciendo. Todo ocurre en microvasculatura, acordémonos. Esto no ocurre en grandes arterias, esto ocurre en microvasculatura. Y a nivel endotelial, por acción directa, daño directo a la célula endotelial, menos nivel de trombomodulina, aunque vamos a tener aumento de niveles plasmáticos de trombomodulina inactiva, pero no la asociada al endotelio, menos proteína C activada, menos receptor endotelial de la proteína C. Entonces, ¿qué vamos a tener? Al disminuir trombomodulina y disminuir el receptor endotelial de la proteína C, menos activación de proteína C, mucho menos heparansulfato, con lo cual no vamos a tener potenciado el nivel de inactivación de la antitrombina sobre la trombina, y menos TFPI. Todos cambios inhibidores de anticoagulantes naturales que ¿qué van a pasar? En resultante va a estar potenciado el efecto procoagulante inicial del factor tisular. Esto sería una de las hipótesis que tratan de explicar la disfunción multiorgánica que conduce a la muerte en más del 40% de pacientes con sepsis grave. Si lo vamos a ver en los pacientes con COVID, el 80% de los pacientes con COVID no expresan prácticamente síntomas o mínimos síntomas. Un 15% expresan síntomas, requieren internación y tienen el síndrome respiratorio, y un 5% requieren respirador y hacen la falla multiorgánica. En ese 15% de pacientes, evidentemente vamos a tener una activación de la coagulación, pero en algún punto va a estar moderada para que esto no pase a ser una coagulopatía por consumo y CID. Es decir, va a haber un 15% de pacientes que van a tener
internamente alguna regulación de la coagulación como para no pasar a la CID clásica, porque el patrón hemostático del paciente con la infección en general no responde al patrón hemostático del paciente con CID. ¿Por qué? Porque no tenemos una gran disminución de plaquetas, no tenemos una gran disminución de fibrinógeno, excepto en los estadios finales, en donde si ya tenemos plaquetas y fibrinógeno disminuido es porque ya el paciente está en estado muy grave. No vamos a tener una alteración muy modificada de los tiempos de coagulación. Sí vamos a tener un dímero D elevado, ya en los pacientes en estadio 2 vamos a tener un dímero D elevado, 4, se ha dicho en algunos trabajos, 4 a 6 veces, en otros 2 a 4 veces, no con el nivel de elevación de los pacientes en fase 3. Entonces, ¿qué tenemos en mano? Tenemos pacientes que van a tener una coagulopatía por consumo, pero no van a haber pasado a la categoría de la coagulación intravascular diseminada. Bueno, acá está lo que yo decía. En estos pacientes, en el paciente ya en un estadio grave de la enfermedad, tenemos menos proteína C activada, por lo tanto, menos inactivación de factores 5 y 8. Menos trombomodulina y receptor de proteína C, menos activación de la C. Menos heparansulfatos, por lo tanto, menos acción de la antitrombina, menos TFPI, por lo tanto, menos inactivación de la vía extrínseca. ¿Qué va a preponderar? El factor tisular. También vamos a tener una disminución de la expresión endotelial del TPA junto con un aumento del PAI, por lo tanto vamos a tener un estado antifibrinolítico. La trombina producida en la coagulopatía va a aumentar el efecto del PAI y ¿va a qué? Va a activar al inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina, por lo tanto vamos a tener menos fibrinólisis. Esto, con la disminución de la producción de proteína C activada, que también debería inhibir los efectos del PAI y el TAFI, hace que el resultado final sea también antifibrinolítico. O sea que tenemos todo un escenario para que este paciente que está totalmente desregulado llegue a un mal final. En el paciente con COVID severo vamos a tener un laboratorio hematológico con linfopenia. La linfopenia ya se puede expresar desde estadio más temprano. ¿Por qué? Por lo que veíamos, el linfocito puede llegar a destruirse y romperse en todo el momento de liberación, en todo el mecanismo de liberación de todo su contenido. Del mismo modo los macrófagos y del mismo modo los leucocitos. Va a haber un aumento de dímero de IPDF, aumento a más de 4, 5, 6, no está establecido el nivel de aumento de dímero de MPDF en el COVID severo. Va a haber aumento del tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina contiene una P estadísticamente significativa para valorar el estado del paciente. El aumento de APTT no es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un paciente en fase aguda con un 8 muy aumentado que va a hacer que el APTT o un fibrinógeno en el estadio severo, pero ya no en CID, en donde el factor 8 va a estar aumentado, el fibrinógeno aumentado. Ya si el fibrinógeno bajó, pasamos al estadio de CID severo y grave. Vamos a tener un PAI elevado, un factor von Willebrand aumentado, un factor 8 aumentado. Estos no se van a medir. La respuesta probable a por qué hay tanto dímero D elevado, si no estamos teniendo una CID, es que también haya fibrinolisis por metabloproteinasas y elastasas de macrófagos activados. Nosotros sabemos que las metabloproteinasas son activadas en la zona y van a provocar activación de la fibrinólisis permanente, las elastasas también. Vamos a tener gran cantidad de reacción inflamatoria, gran cantidad de macrófagos activados, por lo tanto, gran cantidad de metabloproteinasas y elastasas. Y también por el daño alveolar podría establecerse una fibrinólisis local, pero acá tendríamos una mayor elevación de PDF, no de dímeros D. Entonces, en síntesis, para las fases COVID-19 vamos a tener un estadio 1 de infección temprana, en donde vamos a tener como clínica síntomas leves,
Anosmia puede haber, fiebre mayor de 38, tos seca, diarrea, y en los análisis clínicos podemos tener solo una linfopenia, un aumento leve de de LDH, por supuesto, así como luego van a aumentar las otras enzimas tisulares, y un aumento leve del dímero D. Lamentablemente no está establecido cuál va a ser el aumento en cada uno de los estadios. Luego vamos a tener el estadio 2 o fase pulmonar, dividido en 2A y 2B, en donde comienza la respuesta inflamatoria. Acá tenemos ya un comienzo de toda la coagulopatía por consumo, acompañando la respuesta inflamatoria, en donde ya vamos a tener la falta de aire, la saturación de oxígeno baja, la radiografía normal de tórax, el aumento de dímero D, LDH y transaminasas. En este caso el paciente es internado, y de acuerdo al consenso que existe en el grupo de trabajo, ya se realiza la profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Hay grupos que han establecido que no tuvieron cambios en los pacientes en los cuales se inició profilaxis con heparina de bajo peso molecular desde el estadio 2. En otros grupos reportan mejora de los pacientes con profilaxis desde el estadio 2. Luego, en el estadio 3 o fase hiperinflamatoria, ya vamos a estar en el momento de la sepsis, ya vamos a estar en la insuficiencia cardíaca, en la falla multiorgánica, y acá sí vamos a tener el aumento elevadísimo de ferritina, dímero D, proteína C reactiva, LDH, troponina, creatinina, y los tiempos de coagulación modificados. Recuerden, el tiempo de protrombina puede estar aumentado 3 o 4 segundos en el estadio 2, hasta mucho más en el estadio 3. El APTT no nos va a servir. Los dos parámetros de laboratorio de coagulación que nos van a servir y que tienen valor estadístico son el dímero D y el tiempo de protrombina. Tampoco sirve controlar las plaquetas, o sea, las disminuciones plaquetarias, porque en general en el estadio 2 son leves, y tampoco sirven las variaciones del fibrinógeno. Esto ya lo dijimos. Esto ya está. Y lo que vamos a terminar diciendo es que, así como les contaba, que lo que se ha elegido, si el paciente que llega con síntomas para ser internado es un paciente anticoagulado con anticoagulantes orales, ya sea acenocumarol, warfarina o los nuevos anticoagulantes, está establecido que pase a heparina de bajo peso molecular o a heparina no fraccionada. En ambos casos se recomienda que el control se realice por método cromogénico, la heparina de bajo peso molecular con anti-10A y la heparina no fraccionada con anti-10A calibrado con par heparina no fraccionada. ¿Por qué? Porque tenemos muy elevado el factor 8 y el fibrinógeno, entonces van a interferir si vamos a hacer el control de la heparina no fraccionada con APTT. El paciente que va a estar anticoagulado con cualquiera de estos anticoagulantes va a pasar heparina, y se ha recomendado, las guías recomiendan también un pasaje del paciente antiagregado con cualquier antiagregante a aspirina. Bueno, eso es todo por hoy. Yo me traje también después algunas cosas asociadas, por si me preguntaban sobre el índice de Wells o sobre el score para CID, pero me parece que ya es suficiente por hoy. No sé si tenemos alguna pregunta. No sé cómo me voy de pantalla. A ver, deja acá. Ahí estoy. Bueno, hola a todos. No sé quiénes quedaron. Bueno. Laura, no hay ninguna... Sí. Teniendo en cuenta que te comentamos tanto en el laboratorio de PAMI2 como en el de PAMI1, nos pasa, bueno, los valores tan altos de dímero D que tienen los pacientes sospechosos. Y bueno, un poco te cuento que acá el paciente que llega internado, no se vuelve a su casa. El sospechoso, bueno, en cada lugar se destinó un piso para esos pacientes, porque bueno, es otra característica la del paciente. Entonces, y bueno, y el dímero D está en el protocolo de ingreso del paciente. Tanto si va a sala general como a terapia.
En el caso de esto, bueno, y después, viste que, bueno, son no detectables. Hasta ahora, en los 2 PAMI nos está pasando eso. ¿No detectable? Las PCR de los pacientes de COVID. Bien. Bueno, han sido negativos, o sea. Han sido negativas. Con Entonces, dímeros D digamos... al ingreso. ¿Cómo? Con Claro. dímeros D dados al ingreso. Sí. Bien. Eso. ¿Cómo? No específico, no está siendo específico para la enfermedad. Bien. Sí. No, eso, viste, como que está en el protocolo de ingreso. ¿Está bien seguir manejándolo así, digamos, con esto que nos está pasando y las características que vemos nosotros? Lo que yo comentaba con gente de la Sociedad Argentina de Hematología y con la hematóloga con la que trabajamos, es que cada grupo de trabajo tiene que hacer un algoritmo de, digamos, de ingreso del paciente y de seguimiento. Puede que ese dímero D, en ese momento, a mí me parece bien hacer el dímero D en el momento de la internación, porque si bien a lo mejor te da una leve elevación, si el paciente llegara a ser positivo y llegara a evolucionar, te va a servir como seguimiento el aumento de los niveles de dímero, así partas de un valor basal medianamente alterado. Yo creo que sí, pero bueno, ya te digo, es el punto de vista mío o a discutir en el grupo de trabajo. No hay ninguna estandarización todavía aún mundial para esto. Está bien, pero tu opinión es esa, ¿no? Sí, mi opinión es que es útil igual, porque, bueno, puede que luego la PCR sea positiva, puede que ese paciente evolucione hacia la infección, o sea, hacia otro estadio, y a lo mejor un dímero D basal que te haya dado 800 o 1000, luego te sirve como seguimiento, si se hace, por ejemplo, luego a los 7 días, o a los 10 días, o a los 15 días de la internación. Eso se establece, ese es un criterio establecido, calculo que por cada grupo de trabajo. Luego veremos las publicaciones. El año que viene vamos a ver todas las publicaciones y todos los resultados en todos los países. Gracias. A vos. Bueno, ¿estuvo claro? ¿Alguna otra pregunta? Cualquier cosa, ya saben mi celu, así que la mayoría ya tiene mi WhatsApp, quien no lo tiene, para lo que necesiten. Sí, Laura, ¿me escuchás? Sí. Sí, no, lo bueno del dímero D no solo que tiene que ver, viste, con el caso de los pacientes COVID positivos, que hasta ahora por suerte venimos con un bajo nivel, un bajo número, sí. Sino que tiene que ver con un estado procoagulante sumado a un estado de sepsis, que nosotros tenemos muchos pacientes con cuadros sépticos y cuadros sépticos bastante agravados, con patrones de laboratorio que se modifican bastante, bastante interesante. Pero a su vez, bueno, ahí están mis 2 colegas que no me van a dejar mentir, pero que está bueno también el seguimiento del dímero D, no solo para COVID-19, sino para cualquier estado procoagulante con pacientes sépticos, claro, sumado a todo este tema. Y algo que me quedaba por ver, el tema de las interleuquinas. Si está bueno también hacer el seguimiento en los pacientes COVID, y si está solamente para este tipo de pacientes, o las interleuquinas también son importantes en el caso de los pacientes con coagulaciones con SID o con coagulaciones así desencadenadas por cualquier otro proceso infeccioso. Sí, yo creo que es perfecto lo que vos decís, porque el modelo que se aplica a esta infección es el modelo de sepsis. Entonces, lo que sirve para sepsis, lo que sirve para COVID, va a servir para toda la sepsis. La única salvedad que se hace es que hay alguna regulación del paciente en fase 2 en donde, si todo está regulado, no pasa a fase 3, y ahí están mucho las comorbilidades.
Porque si nosotros nos ponemos a pensar cuáles son las comorbilidades, la mayoría son pacientes crónicos que ya tienen daño endotelial. Entonces, fijarse a qué nivel el endotelio está colaborando. Endotelio dañado está colaborando con esto. Pero lo que decía es importantísimo, o sea, el modelo es el mismo modelo de CID, nada más que los parámetros de laboratorio no condicen o no coinciden con los que uno tiene en cuenta para CID. Si bien tanto el dímero D como el tiempo de protromina están dentro del score de CID. Tal cual. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, no hay una disminución de plaquetas como la de la CID. En cuanto al fibrinógeno, lo que yo decía, cuando baja ya baja. Y también llama la atención que los inhibidores naturales, proteína C, proteína S, antitrombina y demás, no tienen la disminución severa que tienen en la CID. Tienen disminución, pero no tienen la disminución severa de la CID. Tal es así que en trabajos experimentales hace años trataban a pacientes con CID con concentrados de proteína C activada, por la disminución severa de proteína C activada que tenían. En este caso hay una disminución, pero no es tal. Por eso tampoco son utilizados con parámetros, no tienen valor predictivo, no tienen P significativa, ninguno de los inhibidores. Bueno. ¿Alguna pregunta, alguien? No, de mi parte no, siempre muy clara, Laura. Muy claro, o sea que, claro, o sea que lo único que tiene valor significativo como para que nosotros podamos medir es el dímero D y el aumento del TP. En cuanto a lo que es coagulación, sí. Sí. Pero, viste, hay mucha variabilidad en los reactivos de APTT. Últimamente, yo no sé si a ustedes les ocurre, pero estamos teniendo una disminución grande de la sensibilidad de reactivos que antes eran muy sensibles a deficiencias leves o muy sensibles a inhibidores leves y ahora es como que no se mueven. Entonces también es como que es difícil. Y no tiene P significativa tampoco el aumento de la PTT. O sea que de los parámetros de coagulación son esos dos. Bien, perfecto. Sí. Laura, y específicamente en el caso de COVID, pacientes con COVID, la linfopenia que estábamos hablando era una linfopenia absoluta, ¿sí? Sí. O sea que después el aumento total del leucocito se va a deber al cuadro séptico que se desarrolle. Y no tendría que ver en el estadio 2 y 3 la linfopenia que se genere, porque ya después va a estar todo supeditado a un cuadro séptico que se desencadene. Exactamente, pero aparte también tenés muchas variaciones en los niveles de blancos debido a que también tenés una respuesta de neutrófilos muy grande. Fíjate que los neutrófilos también a veces actúan en detrimento de su propia vida, o sea, tenés muchas variables en los valores de glóbulos blancos. Yo no sé si está parametrizado el valor de blancos en fase 2 y en fase 3. La verdad es que no lo vi. Bueno, no sé si alguien me puede ver el chat para ver si hay alguna otra pregunta. Hola, no sé si me escuchan, yo soy Sandra Moro. La doctora Moro es infectóloga del Policlínico. Perdón, Sandra, te presento. Sí. Sandra Moro es doctora infectóloga del Policlínico PAMI 2. La presento, bueno, no sé si fue una de las invitadas. Bueno, yo les quería contar, más que nada, es el punto de vista clínico que nosotros le damos al dímero D. En realidad esto de ponerlo desde el basal es precisamente por esto que vos explicabas, de que por ahí, si en alguno nos llega a dar la PCR positiva, después poder tener una evolución. Claro. Porque la verdad que nuestros pacientes, sí, tienen todos factores de riesgo, comorbilidades y demás, como para tener un dímero D elevado. De hecho, cuando nosotros sospechamos TEP o una TBP o lo que fuera, la verdad es que no lo pedimos aisladamente. En líneas generales pedimos ya directamente el ATAC con protocolo para TEP y el dímero D acompañante, pero en nuestros pacientes no podemos aplicar ningún score clínico como para tomar decisiones.
por las características propias de ellos, y más los que tienen cápita de internación en nuestro policlínico, que son de más de 80 años, o sea que ya por edad, un dímero D nos quedamos cortos como para hacer un diagnóstico. Totalmente. Aparte, en una trombosis venosa profunda, un TEP de sospecha leve o moderada, pero en general ya por la edad y por toda la predisposición a la trombosis de la edad, en general los ingresos van de trombosis venosa profunda por el valor de alta sospecha. Es raro que tenga el particular que tienen una sospecha medio baja. Es decir, no me decís como que siempre te vas a terminar apoyando en las imágenes. Bueno, mi amor. Claro, exactamente. Así es como lo usamos nosotros, en realidad. Dani, tu cara. Claro, pero es una población en donde lo justifica. En general, la mayoría de las veces me parece que vas a tener que ir al descarte por imágenes directo, porque viste lo que es el score de Wells para paciente añoso. Claro, exactamente. Cuando uno trabaja por ahí con pacientes más jóvenes, otra característica de población, ahí sí el dímero por ahí tiene un rol más protagónico, pero realmente en nuestra población es un apoyo, es un dato más. Y Exacto. ahora, en el paciente que ingresa como sospecha de COVID, es también para ver un poco la progresión y ver si en algún momento tenemos que tomar alguna decisión en cuanto a la heparinización del paciente, que los estudios no son del todo concluyentes. Y sí, nuestros pacientes de entrada tienen tromboprofilaxis todos, porque todos van a estar en reposo. Así que de entrada ya les ponemos heparina de bajo peso a dosis tromboprofilaxis. Después veríamos, digamos, para eso está la idea de si nos da un aumento rápido o pica mucho el dímero D, si a lo mejor tomáramos la decisión de anticoagularlos a dosis plena. Pero bueno, ese es el fin que nosotros le damos a tener el primer dímero D. Yo lo veo perfecto, partiendo de una base y viendo si se modifica hacia arriba o se aumenta, saliendo la vida media, o sea, cualquier modificación, digamos, es alarmante. Ese es el rol que le damos. Bárbaro. No, sí, me parece, está perfecto. Desde mi punto de vista, está perfecto. Por eso deberíamos contar con muchos más trabajos y muchas más estandarizaciones de absolutamente todos los parámetros de pacientes adultos mayores. Muchos parámetros todavía no están estandarizados, y claro, ahí es donde para actuar tenés que basarte en los consensos entre el grupo de trabajo. Me parece perfecto. Laura, yo te quería preguntar, con respecto a los valores de referencia justo del dímero D, que dijimos que aumentaban con la edad, si te parece que en el caso nuestro del policlínico tendríamos que ponerlo en el informe como valor de referencia o alguna aclaración. Sí, lo ideal sería que para poner en el informe, o sea, se puede poner la aclaración en adultos mayores de 50 años, los valores pueden ser mayores, pero no tenemos el valor. Si uno pudiera encontrar una población de 30 pacientes recurriendo a gerontólogos o geriatras de pacientes adultos mayores sanos, más que los que ya sería lo ideal, pero sí claro, se puede, primero, claro, pero sí se puede poner la aclaración. Valores válidos para pacientes de edad hasta 50 años, por ejemplo. claro, para la interpretación médica que sea clara, digamos. Aunque sea claro para la interpretación del médico. No, sí, se puede, tranquilamente. Y después ver si pudiéramos hacerlo, estaría divino, hacer una estandarización, calcular un valor de corte para la edad. De todas formas, sirve el tema de ir multiplicando a la edad por, o sea, el título de corte, multiplicarlo por, o sea, de 60 años en lugar de ser de 500 es 600, Claro. en lugar de 70, o sea, por 10, creo que era.
Claro, O sea, le da por 10 en nanogramos. Partiendo de 500 o de 2, o sea, del valor de corte, la edad por 10 en nanogramo mililitro. ¿Sí? Exacto, ese es eso. Sí, O sea, eso lo podemos- eso también, o sea, se puede, en el informe podrían comenzar utilizando eso, valores hasta 600, hasta 700 para la interpretación médica. Está bastante, hay muchos trabajos que han trabajado y propuesto este cálculo, o sea, está bastante, digamos, tiene bastante apoyo científico, pero bueno, aún no ha sido estandarizado. Ah, mira, acá hay alguien que está. Alguien que volvió. Bueno, ya les digo, cualquier cosa que necesite. Yo acabo de consultar el chat, en el chat no vi ninguna pregunta, vamos a ver si hay alguna ahora algo nuevo. No. No hay ninguna otra pregunta, así que bueno, pero les digo, ya los que estamos aquí, esto ha sido como una reunión de trabajo, cosa que me encanta. Uno puede armar charlas también mucho más académicas, pero a mí siempre me interesó que cuando ustedes llegan a la mesada, en algún punto, con sus resultados, recuerden lo que hablamos, y que lo que hablamos sirva justamente para la diaria, para lo que enfrentamos día a día en la mesada, ¿no? Así que por eso, para cualquier pregunta, acá en esta charla hay varias personas que tienen mi WhatsApp, así que no hay ningún problema para lo que necesitan. Sí, está bueno esto de las charlas. Sí, podríamos ver de armar algún trabajo. Yo también tengo en el laboratorio a veces adultos mayores de 50 años, sanos, que a lo mejor si podríamos armar algo así multicéntrico, como para reclutar adultos mayores sanos y poder hacer un valor de corte. Estaría bárbaro. Aparte, porque siempre digo que las etnias en las distintas ciudades de la Argentina son diferentes. Entonces también hay valores que las distintas ciudades argentinas pueden llegar a ser diferentes. Bueno, gracias. Bueno, muchas por la gracias a convocatoria y ustedes. la invitación Bueno, a seguir trabajando. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo. No, como siempre agradecidos. Laura. Agradecidos por la colaboración, por tus conocimientos, de los que yo conozco hace 30 años atrás. Y bueno, está buenísimo esto porque vamos a seguir renegando acá con las chicas, con la calibración, con la curva de calibración que por ahí nos da, que por ahí no nos da, que se nos va el último punto, que los controles entran, que no entran, el reniegue que tenemos todos los químicos, pero bueno, lo importante es que estamos todos en esto, y por ahí lo importante es la colaboración médica. Nosotros, yo soy bastante hincha pelota con los médicos, que nos juntamos y nos preguntamos entre sí. Yo creo que Sandra Moro ahí va a ser testigo de la hincha pelota. La interdisciplina, es importantísima. Está buenísimo que trabajemos en equipo. Sí. No, está bueno, viste, y por ahí eso, viste, charlar, o sea, no ser una isla. Claro, solamente por un lado y el resto por el otro, porque se va aprendiendo, viste, de todo. O sea, unirnos a esta charla entre bioquímicos, charlas médicos, viste, yo he ido a charlas de médicos que por ahí me he sorprendido de los conocimientos que uno puede adquirir para el laboratorio, viste, así que eso está bueno. Es lindo trabajar así en lugares donde puedas trabajar así, no en todos, aunque actualmente la bioquímica se ha complejizado tanto que cada vez es más, y los médicos jóvenes también, cada vez somos más requeridos para formar lo interdisciplinario. Ya es como que el bioquímico tiene que formar parte del equipo siempre, ya no puede trabajar más aislado porque hay mucha complejidad. Bueno, yo tengo a las 7:30 una reunión con gente del Colegio de Bioquímicos y un grupo de bioquímicos, pero no científica, así que los voy a tener que abandonar, pero cuando ustedes quieran... Muy agradecidos, yo creo que estuvo
Ahí creo que te van me parece que te hice una pregunta, ¿puede ser? Acá me están preguntando si alguien tiene experiencia, que no soy yo porque ya vi el nombre, si alguien tiene experiencia con el reactivo Blue de Dimer LC de Tecor. Yo no lo conozco. No, nosotros no. Lamentablemente nosotros no. tampoco. Puedo averiguar al respecto, pero no lo conozco. Bueno, próximamente yo tampoco. ¿Sabes lo que próximamente de la empresa Siemens, viste, nos habían hecho una oferta de hacer los testeos de anticuerpos? ¿Sí? Entonces vamos a ver, más adelante, obviamente vamos a consultarte los anticuerpos, el test, que en realidad no, creo que Verónica estaba un poco más al tanto de lo que habían ofrecido, y bueno, a ver qué sale de todo esto, el test serológico. Sí, para ver si también tiene utilidad el suelo y para ver también cuánto es el tiempo que duran, sobre todo los IgG. Viste que Miguel comentó el otro día que todavía no le ve mucha utilidad, pero bueno, nosotros como recibimos kit de obsequio, la idea sería, lo que estamos viendo es de usarlo para la población de profesionales que está expuesto, no en el adulto mayor, porque en el adulto mayor no tendría sentido y tampoco sabríamos después cómo aplicarlo. En cambio el profesional por ahí va a ser distinto, y a lo mejor el profesional que tenga algún pluriempleo. Así que bueno, sí, estamos viendo con Miguel que nos ayude y a organizar una charla como esta con ellos, para ver, cualquier cosa te avisamos por si te interesa escuchar la charla. Sí, me parece bárbaro. Aparte Miguel, le escuché el otro día, me encantó y estaría bárbaro. Vamos a tener muchas sorpresas cuando se hagan los anticuerpos en la población de profesionales de salud. Creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas. Bueno, estamos. Bueno, muchas gracias. No, gracias, muchas gracias a ustedes. Yo no sé, gracias a vos. ¿Finalizo yo o finalizan ustedes? No sé cómo es. Y tenés que, no sé, finalizar vos, debo agradecerle a Nicolás Raceto, que fue el bioquímico que se encargó de esto, porque obviamente yo no tengo idea. Es más, no pude entrar, entré tardísimo como un viejo, pero bueno. Y agradecerle a Nicolás y bueno, a todos los que participaron, los que se interesaron. Y bueno, y especialmente a vos, Laura, que siempre te vamos a tener en cuenta y siempre te vamos a molestar. No me molestan. Yo adentro de un coagulito estoy yo, así que no hay ningún problema. Me sacan, hablo y entro de nuevo. Dale. Nos estamos viendo. Bueno, nos estamos viendo vemos, todos. gracias Laura, Muchas mil gracias. gracias. No, gracias a